Hola a todos, mi nombre es Ronald Pineda, soy estudiante de la Universidad Luterana Salvadoreña. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación. En este video tutorial crearemos una minería de datos. Para ello pasaré a explicarles un poco en qué consistirá el proyecto. Esta guía práctica será de un empleado de VenturaWorld, Cycles, con la tarea de obtener más información sobre los clientes de la compañía, basándose en el historial de compras y utilizando a continuación esos datos históricos para realizar predicciones que se puedan utilizar en el mercado. La compañía no ha trabajado previamente con la minería de datos, por lo que debe crear una nueva base de datos específica para la minería de datos y configurar varios modelos de la minería de datos. Requisitos para empezar a diseñar nuestro proyecto. Previamente necesitamos tener instalado Microsoft SQL Server 2012, también la herramienta de Service Analysis. ¿Qué requisitos necesitamos para empezar a diseñar nuestro proyecto? Necesitamos tener previamente instalado SQL Server 2012, Microsoft SQL Server Analysis Service en modo multidimensional. También necesitamos la base de datos. Mucha atención a todos los pasos que vamos a realizar. Para empezar con nuestra minería de datos, tenemos que adjuntar la base de datos ya previamente descargada. En este caso sería la base de datos de VenturaWorld. Será la base de datos con la que estaremos trabajando la minería de datos. Para ello procederemos a copiar. Nos dirigimos hacia equipo, disco local C, archivos de programas. Buscamos la carpeta en donde se nos ha instalado el SQL Server 2012. Accedemos a la carpeta. Nos dirigimos a la última carpeta. Accedemos a esta carpeta. Y de último nos vamos a dirigir a la carpeta llamada Data. Acá pegaremos la base de datos que hemos descargado. Procederemos a extraer aquí. Esperamos un momento. Como podemos observar, ya se nos extrajo la base de datos. Nosotros trabajaremos con esta base de datos, VenturaWorld Data. Ya podemos cerrar esta carpeta. Ahora nos dirigimos a SQL Server 2012. Nos conectamos. Mucha atención acá. Nosotros tenemos que escoger esta opción, autenticación de SQL Server, para que no nos vaya a generar ningún inconveniente. Escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña y le damos en conectar. Nos dirigimos hacia la carpeta base de datos, clic derecho, adjuntar, y cliqueamos donde dice agregar. Buscamos nuestra base de datos. Acá se encuentra VenturaWorld 2012. Le damos a aceptar, aceptar nuevamente. Desplegamos esta carpeta. En el siguiente paso procederemos a trabajar con Visual Studio 2012 con la ayuda de la herramienta Analysis Service. Para ello, cliqueamos en Archivo, Nuevo Proyecto, Analysis Service.
y proyecto multidimensional y de minería de datos. Le pondremos un nombre a nuestro proyecto. En mi caso le pondré minería, datos básicos. Le damos en aceptar. Esperamos a que se nos cargue nuestra. Pasaremos a modificar nuestro origen de datos por defecto. Damos clic derecho sobre nuestro proyecto y seleccionamos la opción propiedades. Nos dirigimos hacia la opción implementación. Acá nosotros tenemos que asegurarnos que esté escrito nuestro nombre del SQL Server 2012. Acá nosotros nos debemos asegurar en que nuestro nombre del servidor del SQL se encuentre escrito. En mi caso será Pineda-PC. Le damos en aceptar. Ahora procederemos a agregar un nuevo origen de datos. Damos clic derecho sobre orígenes de datos, nuevo origen de datos. Esperamos un momento a que se nos cargue el asistente. Damos en siguiente. Acá ya tengo creada lo que es una conexión. Esta conexión la voy a eliminar para que ustedes vean y aprendan cómo crear una nueva conexión. Le damos en nueva. Esperamos un momento a que se nos cargue. Tenemos que tener seleccionada esta opción. El OLEDB nativo. Seleccionamos nuestro servidor. En mi caso es Pineda-PC. Nos tendremos que conectar con el servidor. Seleccionamos la opción usar autenticación de SQL Server. Nos logueamos. Luego seleccionamos nuestra base de datos, Adventure World 2012, para ver que nuestra conexión esté correcta. Le damos en probar conexión y efectivamente la conexión se estableció correctamente. Le damos en aceptar y aceptar nuevamente. Le damos siguiente. Mucha atención acá. Acá nos pide que tenemos que ingresar un nombre de usuario y una contraseña. Ya no pondremos la misma del SQL, sino pondremos el nombre de nuestra máquina. En mi caso sería Pineda y la contraseña de mi máquina. Le damos en siguiente y le damos en finalizar. Listo, ya tenemos agregado
nuestros orígenes de datos. Acá se encuentra. Lo siguiente que haremos es crear una nueva vista de origen de datos. Para ello damos clic derecho sobre orígenes de datos, nuevo origen de datos. Se nos carga el asistente, le damos en siguiente. Nuevamente le damos en siguiente. Ahora procederemos a crear una nueva vista del origen de datos. Le damos clic derecho, nueva vista del origen de datos. Esperamos un momento, se nos carga el asistente, damos en siguiente. Y se nos muestra el asistente para crear las vistas del origen de datos. Damos clic en siguiente. Acá nosotros debemos seleccionar las tablas las cuales queremos agregar a nuestras vistas. Para este ejemplo seleccionaremos la tabla bTargetMail y la tabla Prospective Buyer. Damos en siguiente. Acá yo le pondré un nombre. Como nombre le pondré vista correo directo. Clic en finalizar. Esperamos un momento. Listo. Como podemos ver, ya tenemos nuestras vistas creadas, las cuales vamos a ocupar para crear la estructura de minería de datos. Continuamos con el proceso de creación de estructura de minería de datos. Damos clic derecho sobre estructuras de minería de datos. Seleccionamos la opción nueva estructura de minería de datos. Damos en siguiente. Siguiendo con el proceso, creamos una minería de base de datos relacional. Cliqueamos en donde dice a partir de una base de datos relacional o del almacenamiento de datos. Damos en siguiente. Acá tenemos que seleccionar la técnica de minería de datos que debemos utilizar. Escogeremos la de árboles de decisión de Microsoft. Damos en siguiente. Nuevamente siguiente. Aquí nosotros tenemos que especificar los tipos de tablas que se utilizarán en los análisis. Seleccionaremos la vista de correos directos y damos clic en siguiente. Acá nosotros vamos a especificar los datos de aprendizaje. Vamos a especificar los datos de aprendizaje seleccionando las columnas en las que se va a utilizar el análisis.
para obtener los posibles compradores de una bicicleta. En la columna de predicción nosotros tenemos que seleccionar en la columna de predicción vamos a seleccionar Big Buyer, y en la columna de entradas tendremos que seleccionar edad, luego tendremos que seleccionar la siguiente casilla, que sería esta. Luego la de inglés, educación. También la de ocupación. Seleccionamos también la de género. Geography key. También tenemos que seleccionar esta. Marital status. Number cars Owen. También seleccionamos esta. Seleccionamos región. Total children. Y también tendremos que seleccionar esta. Acá también debemos seleccionar estos datos, lo que son en esta columna de acá. Seleccionaremos dirección, esta también. El date first, también el email address, también el firstname, también el last name. Damos en siguiente, damos en detectar para saber el tipo de datos de contenido, cuáles son las discretas y cuáles son los datos tipo texto. Luego tendremos que especificar el contenido y el tipo de datos de la columna de estructuras de minería de datos. Le damos en la opción detectar para que el asistente determine quiénes son los tipos de datos textos, y haremos una modificación en la fila de Geography key. Cambiaremos el tipo de datos de continuous por discreta. Geography key cambiaremos por discreta. El tipo de datos le pondremos texto. Clic en siguiente. Ahora se nos muestra la ventana conjunto de pruebas. Especificaremos el número de casos que se van a reservar para la prueba del modelo. Aquí lo dejamos
tal cual como está, y acá pondremos 1000. Luego le damos clic en siguiente y pasaremos a modificar estos dos campos. En mi caso le pondré un nombre le pondré minería, correo directo. También acá cambiaré el nombre, le pondré TM, árbol decisión. Nuestra estructura de minería de datos creada. Para el siguiente paso tendremos que dirigirnos a la ventana de propiedades que se encuentra en la parte derecha, donde modificaremos una propiedad. Nos dirigimos hacia propiedades y donde se encuentra en 0 le pondremos el valor de 30. Listo. Luego nos dirigimos a la pestaña modelo de minería de datos, el cual nos mostrará todos los algoritmos que se. Ahora nos dirigimos hacia la pestaña modelo de minería de datos, el cual nos mostrará todos los algoritmos que hemos creado hasta el momento. Por el momento solamente hemos creado uno, que sería el de árbol de decisión. Continuando con el proceso, pasaremos a crear las demás estructuras. Crearemos la estructura de clusters. Damos al nuevo modelo de minería de datos. Le pondré un nombre, TM cluster, y escogemos el nombre del algoritmo, clústeres de Microsoft. Damos clic en aceptar y haremos el mismo procedimiento para la siguiente vista, la cual sería el de Bayesnake, nuevo modelo de minería de datos. Le pondremos un nombre, TM Bayesnake. Escogemos el nombre del algoritmo, Bayesnake de Microsoft. Le damos en aceptar. Se nos pregunta si deseamos omitir las siguientes columnas. Le decimos que sí. Y como podemos observar, ya tenemos creadas nuestras 3 vistas: la de árbol de decisión, la de clúster y la de Bayesnake. Ahora tendremos que procesar todos estos algoritmos que se nos han creado. Para ello nos dirigimos a la pestaña modelo de minería de bases de datos. Y seleccionaremos la opción procesar estructura de minería de datos
de todos los modelos. Se nos pregunta si deseamos generar e implementar primero el proyecto. Le decimos que sí. Esperamos un momento que se nos cargue. Nos pregunta si deseamos continuar, le decimos que sí. Esperamos un momento. Ahora se nos muestra el asistente con el cual nosotros vamos a poder ejecutar el procedimiento de la minería de datos. Le damos en ejecutar. Esperamos un momento a que se nos termine de procesar todo lo que es nuestros procesos que hemos creado. Como pueden observar, se nos están ejecutando todas nuestras vistas que hemos creado. Listo, ya se nos ha mostrado el resultado del proceso de la implementación de nuestro proyecto. Le damos en cerrar. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora tendremos que dirigirnos hacia la pestaña visor de modelos de minería de datos. Esperamos a que se cargue. ¿Desea generar e implementar primero el proyecto? Le decimos que sí. Le decimos que sí nuevamente. Esperamos un momento. Listo. Como podemos observar, se nos muestra la estructura de árbol de decisión. Podemos observar que ya se nos han creado nuestros tres modelos: el de árbol de decisión, el de Bayes-Nape y el de Clutter. Seleccionamos el de Bayes-Nape.
Como podemos ver, se nos ha ejecutado exitosamente. Luego probamos el de Flutter. Como podemos ver, igual se nos ha ejecutado exitosamente sin ningún tipo de inconveniente. Por ahora vamos a ver el modelo de árbol de decisión. Acá prácticamente se nos aparece la estructura de un árbol con sus nodos y sus ramas, y mientras más a la izquierda se encuentren y mientras más a la derecha estén, son los que menos tienen influencia. Como podemos ver, el atributo que tiene más influencia es la edad. Ahora nos vamos a dirigir al segundo plano. Todos los casos donde 0 y 1 nos muestran los resultados. 0 significa que son las personas que nunca han comprado una bicicleta, y donde 1 son las personas que sí, ya han comprado una bicicleta. En este caso lo vamos a dejar en 1 para ver qué probabilidades hay de que la persona que ya ha comprado una bicicleta vuelva a comprar otra bicicleta. Nos dirigimos hacia este nodo. Se nos muestra una leyenda de minería de datos donde se encuentran lo que son las personas que han comprado una bicicleta y las personas que no han comprado una bicicleta. Como podemos observar acá, la posibilidad de que una persona no compre una bicicleta es del 64.34%, y la persona que ya ha obtenido una bicicleta, hay un porcentaje del 35,66% que vuelva a comprar nuevamente una bicicleta. Acá también podemos observar que otro resultado muy influyente es la edad. Acá nosotros podemos visualizar los datos con más detalle. Podemos observar el nombre de la persona, correo de la persona, el número de teléfono, entre otros datos más. Esto lo podemos obtener dándole clic derecho, obtener detalles. Le damos solo columnas de modelos. Acá se nos muestra todo lo que es esta información: género, geographic key, marital status, number cars hours, total children, y entre otros datos. Le damos a obtener detalles, columnas de modelo y estructura Como podemos observar acá,
Acá se encuentran todos los posibles compradores de una bicicleta. Acá podemos observar los datos con más detalles. Correo electrónico, encontramos un nombre, un apellido, cerramos. Esto es lo grandioso de la minería de datos, lo cual es a partir de una base de datos tan inmensa, la que es Adventure World 2012, podemos obtener información en base a las probabilidades ¿Positivo o negativo? de un resultado positivo o negativo. Ahora vamos a pasar al siguiente modelo, el de Bayes-Snape. Esperamos a que se nos cargue. Listo, ya se nos ha terminado de cargar. Nosotros acá podemos ir disminuyendo y observamos que el número más fuerte es este, número de carros en casa. Nos dirigimos a la otra pestaña, perfiles del atributo. Acá lo dejaremos en 5 porque es el número de casos mayor en el cual nosotros estamos trabajando. Ahora nos vamos a dirigir a nuestros diagramas de clúster. Podemos observar que acá se encuentran lo que es el diagrama de clúster. Podemos dirigirnos hacia la variable de sombreado. Cambiamos lo que es acá por compradores de bicicleta, donde podemos ver que 0 son las personas que nunca han comprado una bicicleta y donde 1 son las personas que han comprado una bicicleta. Aquí en densidad nosotros podemos observar las personas que han comprado una bicicleta. Entre más oscuros se encuentran los cuadritos, quiere decir que todas esas son las personas que han comprado una bicicleta. Acá podemos observar el que mayor influencia ha tenido. Tenemos el clúster 10 del 59% y tenemos el clúster del 74%. Le podemos cambiar el nombre al clúster. Yo le pondré ventas altas. Aceptar.
Como ven, ya se nos cambió el nombre, le pusimos ventas altas. Al igual podemos observar el número más bajo, serían los vendedores de baja. Tenemos el clúster 8 con un 39%. Ventas bajas. Ahora nos dirigimos a la pestaña Gráficos de minería de datos. Acá se nos mostrará una gráfica. ¿Con qué fin hacemos esto? Pues para saber cuál de estos tres modelos se acomoda a lo que nosotros queremos hacer. En este caso, a la campaña de correo directo. En valor de producción lo vamos a dejar en 1 en todos. Acá nos dice que seleccionemos un conjunto de datos para usarlo en un gráfico de precisión. Lo dejamos por defecto y nos dirigimos a la pestaña gráfico de elevación. Esperamos un momento que se nos cargue. Como nosotros podemos observar en esta gráfica, el modelo que más predomina es el de árbol de decisión, con una probabilidad del 49.47%. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la pestaña predicción de minería de datos. Esperamos a que se nos muestre. Pero antes, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a vista de correo directo y crear una nueva función. Damos doble clic sobre nuestra estructura de minería de datos. Le daremos en seleccionar tabla de casos, seleccionaremos target mail, le damos a aceptar y como podemos observar se nos han creado estas flechitas que serían las conexiones. Nos dirigimos hacia la pestaña minería y correo directo. Sería la pestaña de correo directo. Hacemos clic sobre la tabla de posibles compradores de bicicleta, Prospective Buyer, clic derecho, nuevo cálculo con nombre. Le ponemos un nombre a la columna, le pondremos calcular edad. Mejor le pondré
cálculo edad. En descripción le pondremos cálculo edad a partir del nombre de la fecha de nacimiento. Y escribiremos la expresión. Yo la tengo escrita acá en este archivo de texto. La voy a copiar y la voy a pegar. Le damos en aceptar. Y como podemos observar, se nos ha creado nuestra nueva, se nos ha creado lo que es nuestra nueva como podemos observar, se nos ha creado cálculo de edad. Nos dirigimos a esta pestaña, cerramos y volvemos a abrir. Perdón, esa no es. Si esa es la correcta, seleccionamos y nos dirigimos a la pestaña predicción de modelo de minería. Le damos en seleccionar tabla de caso y escogemos, seleccionamos Prospective Butcher, le damos en aceptar. Como podemos observar, ambas tablas se encuentran enlazadas. Y acá tenemos nuestra nueva función que creamos, cálculo de edad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es modificar la conexión. Clic derecho, modificar conexión. En edad vamos a ponerle cálculo de edad. Y en Backbuyer vamos a ponerle esta que dice unknown. Acá está. Prospective Butcher unknown. Aceptamos. Ahora lo siguiente que haremos es acá donde dice en esta columna origen, le pondremos función de predicción. En este caso vamos a elegir predicción por probabilidad. Seleccionamos y acá vamos a arrastrar este atributo, el cual es Backbuyer, acá donde dice criterios o argumentos. Arrastramos y soltamos y ya se nos agregó en esta columna de acá. Ahora aquí en origen seleccionamos la minería de datos, la cual es la de árboles. Y acá vamos a hacer que esto sea igual a 1. Ahora vamos a seleccionar la tabla posible comprador. Ya se nos agregó. Elegimos el campo.
Prospective Buyer Key. En origen también escogeremos Prospective Buyer y acá seleccionamos. Ahora vamos a proceder a obtener los resultados. Esperamos un momento. Consulta finalizada exitosamente. Ahora pasaremos a mostrar los resultados. Como podemos observar, todos estos son los posibles compradores de una bicicleta. Acá nosotros podemos agregarle lo que son más campos. Nos dirigimos a diseño, Prospective Buyer. Podemos elegir también apellido. Ver resultados. Y como podemos observar acá, tenemos el nombre y apellido. Nosotros aún podemos seguir agregando más campos. Nos dirigimos a diseño. Podemos agregar también otro campo. Por ejemplo, género. Vamos a ver los resultados. Y efectivamente, acá se nos muestra la columna. Ya hemos obtenido los datos de las personas con mayor probabilidad de comprar una bicicleta. Bueno, esto ha sido todo en este video tutorial. Espero que lo pongan en práctica y transmitan conocimiento. Esto ha sido todo.